Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por venir. Estamos en el primer podcast que hago desde la Birmaz, la Feria de Cerveza Artesana de Madrid, y tenemos a tres grandes y a tres personalidades aquí sentadas. Hemos empezado súper fuerte. Espero que continúe con el interés que vamos a generar aquí, porque, bueno, sois tres personas que lleváis toda la vida en el mundo de la birra, cada uno con su papel. Y me gustaría lo primero que os presentaseis vosotros, que dijerais a la gente quiénes sois. Vamos a empezar por Luis Vida. Bueno, pues yo soy Luis, soy un profesional dual, quiero decir, mundo vino, mundo cerveza. De formación soy enólogo, sigo trabajando en los dos mundos, tanto en el vino como en la cerveza, y en los dos hago un doble papel o triple papel como formador, comunicador y elaborador. Entonces, como elaborador estoy con la Caníbal, como formador pues con la Cámara de Comercio, con Sabir y otras instituciones, y como comunicador donde me dejan, eso tiene muy poquito sueldo. Pues por ejemplo aquí eres comunicador sin sueldo, pero Aquí, por ejemplo. seguro que vamos a dar mucha información interesante. Sin sueldo, pero con Marcen, así que me doy por contento. Mira, vamos a hablar de las Marcen, por supuesto, pero antes, José Luis Ramírez, eres una personalidad y de las primeras personas que trajeron la cerveza a España. ¿Cómo te presentarías? Yo me presento pues llevando desde el año 1980, vendiendo cervezas alemanas en un principio. Yo empecé en un pueblo segoviano de 1000 habitantes, vendiendo Spaten Franziskuis, que era una bock que distribuía, para mí, la empresa más importante que ha habido en este país importando cerveza, que se llamaba Isesa. Estaban en la calle Reguero número 8 y allí se montó la primera cervecería en plan internacional en España, que era la Cervecería Internacional, con 18 grifos, y Luis Malliebra, que era el propietario de Isesa, pues dio desgraciadamente suspensión de pago en el año 87-88, y ya tuvimos la llegada de belgas, de otra serie de importadores que empezaron a traer cervezas nuevas. Yo siempre en Oldenburg creo que fui un atrevido, porque en Oldenburg solo se ha vendido cerveza de importación. También nos ha dado un premio, que es estar en el libro Guinness de los récords, con la cervecería con más variedad de cerveza de importación en el mundo por metro cuadrado. Oldenburg tenía 14,4 metros. Y cuando en el año 2014, que ya hacía 4 años que habíamos abierto la nueva Oldenburg en la misma calle, pues cerramos con 350 botellas distintas y 11 cervezas de barril. Y ahora es mi sobrino, mi hijo, el que dirige la cervecería de Oldenburg, que se ha convertido un poco en una cervecería clásica en Madrid, donde solo se sigue vendiendo cerveza de importación. No hay vinos, no hay Coca-Cola, no hay zumos. Indudablemente eso causó un poco un impacto grande. Pero el inicio de la cerveza de importación, pues fíjate, yo con 20 años ya coleccionaba objetos cerveceros en Suiza, encima. Y cuando yo abrí Oldenburg, Oldenburg se convirtió un poco en un museo de la cerveza, porque habría como 1500 botellas distintas. Mi colección, cuando la he vendido a un museo de la cerveza en Canarias, en un pueblo de vecindario de Gran Canaria, yo tenía 9000 botellas llenas de cerveza, después de, fíjate, 35 años. Por eso creo que cuando hablamos de cervezas de importación o cervezas clásicas, en España conocemos el 5% de todas esas cervezas. Hablando también de cervecerías de importación, una personalidad también en el sector, Mario, el gerente de la Liner House, y además con familia alemana. No podemos estar más en el lugar. ¿Cómo te presentarías, Mario? Bueno, soy Mario Leiner, tengo el restaurante Leiner House en la calle Ballesta y somos un restaurante de cuarta generación, es decir, esto surge todo de mi bisabuelo, que era carnicero, tenía también un restaurante. Luego Leiner empezó con mi abuelo Georg,
que es el que tenía la cervecería, el restaurante y también el hotel en Franconia. Y luego está mi madre, que mi madre sigue activa, está en el Leiner, hace los strudels, hace los postres y bueno, hacemos también el tema del recetario. Y yo empecé aquí en 2013 con el Leiner pequeñito que estaba en Conde Duque, que era un poco el intento. Yo soy hostelero de familia, pero luego también estudié obviamente, bachelor de administración de empresas, pero siempre quería dedicarme a la hostelería. Y al final mi familia, siendo hosteleros, normalmente la familia de hosteleros suelen decir que primero estudia y luego mira a ver si te gusta. Y nada, en 2013 me monté el Leiner pequeñito y bueno, luego ya hace 4 años cogimos Casa Perico, que es un local antiguo de 1941, y montamos Leiner House, sobre todo con el enfoque gastronómico, tanto cervecero también, porque queremos reivindicar nuestras cervecerías que son, la llamamos un poco las cervezas olvidadas, porque es la región del mundo con mayor densidad de cervecerías, que es Oberfranken, que ya estamos importando con FAS, es la empresa alemana de importación, y estamos directamente contactando con las fábricas, que es una cosa muy bonita. Yo soy muy purista, soy muy familiar, entonces a mí lo que me gusta, este año aún no vamos a llegar a eso, quiero llegar ya el año que viene, pero es si tenemos las cervezas solo de cervecerías de las cuales tengo el teléfono directo del dueño, y es mandar un WhatsApp o hablar con él para que nos envíe el palé. Creo que es un poco el objetivo, sobre todo un objetivo de consumo, ¿no? Que no haya grupos. Franconia Alta tiene 0% de grupos hosteleros, no está ni en un grupo grande alemán, ni belga, ni holandés, ni los americanos, y son todos Privatbrauereien, que son cervecerías pequeñas. Por ejemplo, esta es St. Georgen, el dueño se llama señor Kramer, que es maravilloso. Tiene 80 años, lleva toda la vida en el negocio familiar. Luego hemos tenido también Bayer, por ejemplo, que ahora seguimos teniendo pinzada en el Leiner, que son los hermanos Kundmüller, que tienen 150 años. Staffelberg Pro de Karl-Heinz. Entonces creo que es un poco esa magia, y sobre todo que la gente que nos dedicamos a la hostelería, que reivindiquemos sobre todo las cervezas de calidad, y cada uno reivindique. José Luis, maravillosamente con las cervezas de importación alemanas, belgas, que ha hecho una labor histórica. Mi amigo Luis Vida, maravilloso, que le conocí el año pasado también con su charla, que por eso también surgió, digamos, este podcast. Leí un poco el título de su charla, que consistía en el retorno a los estilos clásicos, ellos haciendo, digamos, craft, pero bueno, me rechinó un poco estilos clásicos hablando de craft brewing. Luego hablamos y claro, hay una sinergia muy positiva, un poco enfocado al mundo craft, que creo que está habiendo una saturación de estilos un poco demasiado atrevidos, y que para hacer cerveza lleva mucho tiempo, muchos años. Es igual que en el tema de la cocina, para hacer fusión y hacer magia, lo primero hay que leerse a Escoffier y estar muchos años haciendo lentejas y tortillas, y luego te puedes empezar a hacer fusión. Claro, Mario, sí, te iba a decir, perdona un momento que te he interrumpido, aquí realmente la diferencia, es muy divertido, que José Luis abrió el mundo de la importación y sigue en ello, es decir, importar esas cervezas y ese conocimiento de sus regiones de origen. Tú estás en medio de los dos mundos, porque tú importas y elaboras también, y yo soy directamente elaboración, es decir, yo lo que he importado son los estilos, eso es lo craft. ¿Sabes? Yo he importado los estilos, pero todo se hace aquí. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que no se hacía en los tiempos de fundación de Oldenburg, y eso es quizá lo que hemos salido ganando, ¿no? Que ahora esos estilos clásicos los elaboramos con nuestra visión, pero en Madrid. Pues vamos a empezar para entrar en la materia. ¿Por qué queréis que vuelvan los estilos clásicos y qué pensáis que ha hecho el mundo craft para dejar estos estilos o sea, que tiene estos estilos para que el mundo craft los haya dejado de lado? Vamos a empezar, si quieres, por ti, que eres elaborador. Sí, pues te diría, yo aquí creo, la frase me parece que era de Ferran Adrià, y venía a decir algo así como que la cocina de vanguardia era la cocina con siglos, pero repetida un montón de veces y tal, ¿no? Entonces, yo te diría que los estilos clásicos tienen una bebestibilidad comprobada, bebestibilidad, drinkability, facilidad de ser bebidos, trago largo, como le quieras llamar, y comprobada a lo largo de décadas o de siglos. Son muchos siglos de experiencia, de error y ensayo, de culturas que en diferentes lugares han ido creando eso, ¿no? Entonces, hay una belleza, hay una cultura detrás, hay un conocimiento detrás que yo creo que no podemos soslayar.
craft, pues yo creo que en el craft también hay estilos clásicos. Ahora mismo una American Pale Ale es un estilo clásico. O una West Coast IPA es un estilo clásico ahora mismo para la gente. ¿Tú crees, José Luis, que estamos acostumbrados, demasiado acostumbrados tal vez, a los sabores estridentes y que por eso sea la forma, una de las claves por la que el craft se ha olvidado de la importación o de esos estilos clásicos? Yo estimo que cuando nosotros empezamos, la diferencia que había entre la cerveza que el español bebía normalmente y la de importación era la calidad. O sea, rápidamente veíamos pues, que una Pils, una Hell, en Alemania una de trigo, esa forma de elaboración con los alemanes, esa ley de pureza del año 1516, que no les permitía hacer cosas. Y yo creo que el craft, lo que en los primeros años se convirtieron en hacer algo diferente, en hacer algo raro, en hacer algo que rompiera con lo clásico. Arriesgado, tal vez. Arriesgado, totalmente. Porque hay una palabra, a mí no me suena bien IPA. La palabra IPA es un estilo de cerveza que debe tener 4,4 de alcohol y no debe superar los 35 IBUs. Y en Estados Unidos se hacen IPAs con 150 IBUs con otros colores. Y te lo estaba diciendo ahora. Ahora intenta, ¿no? Hacer más algo distinto. Pero claro, yo, en mi formación, yo me formé en Bélgica, en Lovaina. Indudablemente, cuando yo salí de mi formación en InBev, si tú me decías un tipo de cerveza, yo era capaz de decirte el color de la cerveza, la gradación alcohólica, el país de origen de ese tipo de cerveza, el lúpulo que era el que ellos utilizaban. Yo recuerdo que en mi época en Bélgica, hablar de lúpulos americanos era hablar de lúpulos salvajes. ¿Por qué? Porque yo, ya con mi edad, he comido muy pocas veces maracuyá, mango, y cuando yo me acercaba la cerveza a la nariz y no sabía lo que olía, me decían, no, es que huele a mango, porque el lúpulo que utilizo, no sé qué, eso, bueno. Y yo pienso, ¿el bebedor de cerveza busca eso? Pregunto. Yo, la cerveza, de las 500 cervezas que han pasado por Oldenburg, recuerdo que la que más dificultad he tenido para vender era Bass IPA. Y te estoy hablando año 90. Una IPA inglesa ligera, además. Claro. Y no amarga. Porque para cervezas amargas los ingleses tienen las bitter, no las IPA. Y claro, cuando de pronto ves que en Estados Unidos se fabrican IPAs con 250 IBUs, pues claro, dice, pues no sé qué busca el fabricante. Bueno, y ahora con 15. Todo ha cambiado. Ahora con 15 IBU. Suelto un momentito. Perdona, José Luis. No. Creo que aquí hay como dos historias, ¿no? Y además están muy relacionadas. El mundo de la importación, que he vivido los dos, ¿no? Y es ese Madrid de los 80s finales, 90s, que es el mundo de las cervezas de importación. Y eso era todo europeo. Ahí no había nada americano, pero a la vez estaba ocurriendo el craft. Nosotros no lo sabíamos. ¿Alguna primera oleada cervecera? El craft en Estados Unidos nace con Jimmy Carter aproximadamente en 1975 Claro. y 76. Indudablemente es a raíz de ahí cuando los americanos pasan de beber Budweiser, Miller, Coors, que eran unas Hells, unas Lager, pero que incluso la elaboración cuando las bebías y cuando llegaron aquí eran distintas porque se saltaban la ley de pureza alemana. Claro. Introducían malta de maíz, malta de arroz, otro tipo de maltas que le daban otro sabor a la cerveza, Claro. totalmente distinto. Y ahí tú comentas esa primera oleada que la hemos vivido, por lo menos los que ya tenemos unos años, la primera oleada de cervezas internacionales, pero ahí todavía era todo europeo. ¿Cuándo llega la segunda? 2005, 2006, 2007, Claro. Y ya es el craft norteamericano. ¿Ellos qué hicieron? Su idea fue genial. O sea, ellos cogieron los estilos europeos, los que tú estudiaste en Lovaina, y los hicieron a su manera. Primero porque no tenían las materias primas, y segundo porque su cultura es del brillo y del espectáculo. Entonces hicieron unas cervezas espectaculares, brillantes, y sobre todo, lo que decimos, esos lúpulos que crearon, que no existían, y que Sí existían, pero se les consideraba, como te he dicho, salvajes. Sí, pero el Cascade es del año 69, con lo cual... y es el primero de la generación, ¿sabes? Pero tú fíjate si ahora en Alemania o en Bélgica está costando más trabajo, ¿no? Pero ahora yo, por ejemplo, he visto en Blanc de Namur IPA. ¿Cuándo se ha visto una IPA
hecha con trigo. Pero es que en IPA puedes hacer lo que quieras. Y añadido con cáscara de naranja y con curacao. En Bélgica Claro. es una IPA blanca. ¿Qué queremos hacer? Algo novedoso, algo distinto. Bueno, si la gente lo acepta, chapó, ¿eh? Una IPA blanca tiene todo el sentido. Chapó. Una IPA blanca. No. ¿Y por qué a los belgas no se les admite en sus etiquetas, en Chimay, por ejemplo, que están 12 años de envejecimiento en barricas de Borgoña, poner a su cerveza vino de cereal? Eso yo no lo sé. No lo sabe, ¿verdad? Pues no se les permite en Europa. Y en cambio, el belga, y el monje en concreto, te va a decir cómo elabora su Chimay, envejeciéndola 12, 15 años en barrica de roble y pretendiendo que ya no es la cerveza normal. Podría llamarle vino de cereal. Claro, vino tenía que llevar uvas y en ese caso, como no las lleva, pues no se puede incluir como vino. Claro, También eso es la europea. También Gambrinus hizo vino con granos. Bueno, pero Vino en con Europa vino tiene que llevar uvas, entonces es necesario. ¿Pensáis, Mario, que la ley de pureza alemana en este caso ha protegido los estilos tradicionales y tal vez estos estilos son tradicionales porque, bueno, no ha habido nadie que haya interrumpido? O sea, ha habido una ley, los ha protegido y es algo que no va a pasar con el craft. El craft, al todo el mundo hacer lo que quiere, seguramente haya recetas que se vayan olvidando. O incluso ahora se habla mucho de recuperar recetas antiguas. En Escocia ha pasado con algunas. ¿Piensas, por ejemplo, que la ley de pureza alemana, en este caso, ha ayudado a proteger estos estilos que llevan tantos años? Bueno, de hecho, la ley de la pureza del Reinheitsgebot alemán de 1516 es en contra del craft, es decir, y aparte, en Alemania no es que exista solo esa ley de la pureza, sino que la gente también la valora y quiere esto, es decir, el craft en Alemania sí que hay. En Berlín hay mucho, en Múnich algunos, pero vamos, en nuestra región, por ejemplo, craft, creo que de las 202 cervecerías que hay, solo está Meisel, que Meisel tiene la tradicional que hacen trigo, no es de trigo clásica, y luego está Meisel San, que son sus hijos, que sí que han empezado a hacer un poco de craft. Realmente la ley de la pureza en Múnich, los clásicos hacen lo que hacen, están muy atados. Hay una crítica muy grande, sobre todo en Baviera, a si tú tocas algo, es decir, si levantas un poquito y sacas una cerveza, incluso en estilos, ¿no? Ahora están haciendo cervezas que a lo mejor son mezclas de estilos, puede ser una Keller Merzen, que eso de Bayer lo está haciendo, mezclar, pero siempre dentro de cosas clásicas. Pero el mismo consumidor siempre está enfocado a que, bueno, pues es decir, IPAs en Franconia no existen, es decir, no hay varios estilos, puedes jugar, lo que hacen sobre todo ellos en el tema de elaboración, que puede haber, como son recetas antiguas, hay lagers, por ejemplo, que cuando estuviste en el local, que es de Krugbrau, que es de la Fränkische Schweiz, que es la Suiza de Franconia, y es una lager que es oscura. Tú la ves y es una Dunkel, y luego tienes Bayer, que la tengo pinchado de grifo, y es una Dunkel, pero es que más una Vollbier o digamos una Märzen un poco más oscura, y son recetarios antiguos que se hacen siempre así y no los han cambiado. Y son recetas familiares, es decir, no siguen el patrón, es decir, y si tú preguntas, pues yo también lo he hablado con Jan, ¿no? Jan Boix, el beer sommelier, estuvo también en Bamberg, le mandé una cervecería que se llama Keisman y pidió una lager que era un poco más clarita que esta. Y sigue la ley de la pureza, pero al final son recetas familiares, pero el mundo craft en Franconia no ha entrado, hay ejemplos muy, muy pequeñitos. Y es casi imposible plantear meter otras cosas que no sean, es decir, ni maíces, ni hacer sours, es una cosa que Claro, se ha entonces planteado. la etiqueta craft lo que está diciendo es que es innovador, porque una familia que hace una receta en casa durante tantos años, porque esto no va a ser craft, porque esto no va a ser artesano, por decir la palabra en español. Yo hago tres distinciones en el mundo cervecero, ¿no? Las cervezas comerciales o industriales, llámale como tú quieras. Las cervezas históricas, y esto entra ahí. Y esto es un mundo como el de Jerez, ¿sabes? De
y como el de la viña en el sur de Europa. Es algo que es familiar, que es algo que está muy arraigado en el territorio. Es en el mundo del vino terruño, territorio. Y luego la cerveza craft, que es, siguiendo lo anterior, una innovación americana absolutamente brillante, espectacular, hollywoodiense, que toma los estilos europeos y los reconstruye completamente a su manera, con lo cual, con esa, digamos, innovación, exageración, brillo, lo que quieras, durante unas décadas, y ahí ya luego te comentaré, durante unas décadas consigue seducir a mucha gente, entre ellos yo, que soy un auténtico enamorado del primer craft, y casi del segundo, y un desenamorado y un desengañado del craft actual, que es una nueva industria de las neipas. Vale, entonces, una nueva industria en la que un solo estilo domina todo, y es lager industrial y neipa artesana. Y fábricas gigantes ya para elaborar neipas. Pero bueno, eso tocaremos en otro momento. Vuelvo a la ley de pureza. Es un titular ahí, ¿eh? Sí, Es un titular. y con la ley de pureza te voy a dar otro. Fue positiva, porque de alguna manera hizo la cerveza alemana diferente, pura, pero la ley de pureza es bávara. Y cuando la unificación de Alemania en el siglo XIX, la ley de pureza bávara, asumida por el resto del país, borró un mundo terruñista artesano anterior a ese. O sea, las goses y estas cosas con cilantros y con especias y con grut y con movidas desaparecieron. Ahí entra la recuperación. La Bélgica alemana se borró por la ley de pureza. Entonces, hay un beneficio, pero es al final una especie de imperio bávaro el que tomó la cerveza alemana. En Bélgica, que no hay ley de pureza alemana, esos estilos No tenían Baviera. no tienen ley de Como ha pureza. dicho porque Luis, estos estilos son efectivamente eso nace en Baviera. Sabes que Baviera son los mayores bebedores de cerveza del mundo. Porque cuando hablamos ahora que son los checos mayores bebedores en Europa y tal, como país, pero como región, casi dobla el consumo Baviera a la República Checa. Claro, por habitantes, por número de habitantes, desde luego. Indudablemente, yo, para mí, respeto esa fórmula alemana de buscar la calidad. Era un producto, estamos hablando del año 1500, ¿no? En el año 1200 los monjes en Bélgica hacían cervezas a su manera, ¿no? Totalmente distinto a la ley de pureza y todo esto. Mira la ley, la que tenemos aquí ahora, Blanc de Namur. Blanc de Namur no tiene nada que ver con la Erdinger, con la Franziskaner, Claro. y con todas estas. Son elaboraciones distintas. Los alemanes la critican porque lleva cáscara de naranja, lleva jengibre, tal. Pero bueno, se llevan haciendo en Ugarden, Celis, que es el inventor de la cerveza de trigo, en una ciudad donde llegó a haber 35 fábricas de cerveza de trigo. Está la más famosa, la Ugarden, que es del grupo InBev. Claro, es una forma de ellos hacer su cerveza a su manera. Pero claro, decir a un monje de Chimay o a un monje de Westvleteren que la cerveza que ellos no cumple la ley de pureza, oiga, que estoy haciendo cerveza desde el año 1000, en el caso de Westvleteren, no tiene sentido. ¿Hasta qué punto la innovación entonces es contradictoria con los estilos tradicionales? ¿Dentro de un estilo tradicional se puede innovar? Se debe innovar, Sí. porque si no se muere. Bueno, Los estilos son evolución todo el tiempo. yo te puedo decir que en Bélgica la industria cervecera se mueve mucho a nivel familiar, octava generación, décima generación, y no han cambiado la norma de hacerla. Pero ahí tienes la Duvel Triple Hop, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. que ellos se van incorporando a... Sí, pero ¿por qué? Porque Morgar, que es el dueño de Duvel, con la globalización de las cervezas, ha empezado a comprar y a querer hacer, fíjate, la Chuf. Cuando Morgar compra la Chuf, son dos cuñados los que montan Chuf en las Ardenas con su blond, y era lo que más se tía. Ahora hacen 8 o 9 tipos. Pero de siguen cerveza. siendo belgas hasta las trancas, todas ellas. Sí. Igual que los americanos rediseñan el espectáculo, los belgas te belguizan absolutamente todo lo que tocan. Echan azúcar. Pero hacen muy bien, porque si le quieres subir el grado, es su estilo, como le es metas su más, forma. al final haces box. Y entonces ya estás en un mundo más denso, ¿no? Ellos vienen ligero. Hay también una cosa que me gustaría ver, porque siempre parece que hay un conflicto entre Bélgica y Alemania o la ley de la pureza. A mí, yo ahora estoy aprendiendo un poco también de las cervezas belgas, que sí que he estado muy enfocado en las mías, pero hay una cosa que eso lo vi un poco cuando fui a la presentación del libro de José Luis,
que José Luis empezó realmente con las cervezas clásicas alemanas. De hecho, en España, si tú te vas al Fide, si te vas a la Dolores, te vas a las cervecerías clásicas de Mao, todos tienen, o el Cangrejero de Ángel, todos tienen las jarras de Múnich, es decir, van más al rollo alemán clásico tradicional que digamos, a lo belga. Y él empezó también con eso, lo que tiene belga, el barroquismo belga, que es maravilloso, es decir, no es que haya un conflicto, pero esto siempre es un tema de consumo, por eso creo que el mundo craft funciona mucho, es decir, las cervezas, vender cervezas belgas, es decir, con las vajillas diferentes, con las copas que hacen, con esta estructura de madera que luego viene ahí con una, digamos, que parece más de un laboratorio. Entonces, son cervezas muy variadas, muy diferentes y muy estimulantes, ¿vale? Nosotros lo que tenemos al final es siempre pues una jarra, más pequeño no suele haber, y creo que viene un poco de ahí el que luego está la tendencia de las alemanas ir a las belgas, y también de ir a los estilos clásicos, ir a las latas con colores, a echarle pues eso, frutas, a hacer sours, porque parece que a nivel de consumo la gente lo que está buscando es siempre la novedad, un poco siempre algo más exagerado. Y mucha gente, yo siempre pongo el ejemplo de mucha gente que parece que empieza por las IPAs, ¿no? Es decir, que se enamora del mundo de la cerveza porque prueba una IPA. Yo el primero empecé. Yo no empecé con estilos tradicionales, empecé con estridencia, con colores, con latas grandes y luego... Porque el craft brilla. Claro. Glutamato. O sea, que realmente nos ha... Se dice que la de cervecero empieza con la vista. Sí, claro. Y hay gente que vas, por ejemplo, ha pasado en Oldenburg, porque mi sobrino trabaja con bastantes del craft, y de pronto estar allí, llegar dos señoras, ¡ay, qué lata más bonita! Póngame, yo quiero esa, la rosa. Se la abren, se la están echando y dicen, oiga, que a mí no me gusta la cerveza negra. No me ha pedido usted esta. Es que esta es una stout. Es con las etiquetas del vino también, ¿no? La gente compra por esa etiqueta. Pero atención, que últimamente todos los vinos importantes van con botella borgoñona y con etiqueta en negro sobre blanco. Hay un minimalismo ahora absoluto, que es lo que yo creo que el vino va 3 pasos por delante en cuanto a lo que está ocurriendo, y hace un par de décadas hubo un movimiento llamado parkerización por el crítico mundial americano, que puso de moda ciertos estilos de vino absolutamente brillantes pero exagerados, que el mundo se rindió a sus pies porque inventó un método de puntuación que era como una especie de Untappd pero absolutamente fácil, y todo el mundo se rindió a eso. Y ahora hay una vuelta y es como el péndulo que está del otro lado, y ahora todo es minimalista, delicado, ligerísimo, súper bebible. Si la cerveza llega a eso, yo como apuesto a que sí, creo que los que trabajamos en neoclásico, los craft que trabajamos en neoclásico, somos la vanguardia de lo que viene. Pero primero hay que pasar por el brillo de las neipas, de las IPAs, del lúpulo. Hay que pasar por ese brillo porque eso es lo que te llama la atención, eso es lo que te enamora. Vamos a seguir hablando del vino, ya que estabas hablando. Te lanzo una pregunta. ¿Por qué el vino, al menos aquí en España, le ha comido todo el terreno a la cerveza en el mundo de la gastronomía? ¿No se puede hacer gastronomía con cerveza? Sí. Bueno, José Luis, ¿quieres decir algo? ¿Qué te voy a decir? Te he nombrado a Isabel Mijares. Sí. En los años 90, 92, yo me incorporo a Fast Beer. Y allí en Vitaus, al padre de Kai, le hago una propuesta, nos vamos a Bélgica, y yo traje 12 cervezas en botella de 0,75. Y empecé a la presentación en el restaurante que había en la estación de Atocha. Samarcanda. Ahí hicimos 3 catas. Asistió Isabel Mijares, José, ¿cómo se llamaba? Herrero, el que estuvo en La Viña, que estuvo en Lágrimas Negras. Juancho Herrero. José Luis Esteban, que estaba en Lágrimas Negras. Toda esta gente, Ricardo, el de Kabuki, asistieron a aquella cata. Indudablemente, yo te garantizo que yo te busco la cerveza para comer pescado, carnes, asados, verduras. Yo te busco la cerveza. Sí. Indudablemente, Isabel Mijares me lo negó y no me dejó entrar en la Cámara de Comercio. Ya, claro. Me lo negó.
sobre todo porque hablábamos de precios. Yo te traía una gran reserva de San Felián en botella de 3 litros, litro y medio, donde la botella costaba 16, 18 euros. Eso competía con el vino. Entonces los sommeliers, cuando salen de la Cámara de Comercio, que son tan solicitados en toda España, los sommeliers de la Cámara de Comercio de Madrid, de cerveza cero. Yo les formo de cerveza desde hace unos años, así que empezarán a saber. Claro, el que llegabas pedías una pils y muchos de ellos se quedaban mirando, ¿qué pedí usted? Una pils, una alt, una triple. Empezabas a decirles y te miraban sorprendidos, ¿no? El otro día he estado yo aquí en un restaurante que está muy de moda, en Madrid, 1911, de pescaderías coruñesas. En la carta que te dan de vinos es así de grande. Yo tengo mucha amistad con el señor de Mauro, Mariano García. Ahora lo lleva el hijo, pero bueno, voy a llevarlo ahora sí. Y entonces cuando yo conocí a Mariano, cuando estaba en Vega Sicilia todavía, ¿no? Indudablemente yo he hecho muchas cosas con Mariano. Indudablemente Mariano siempre al principio decía lo mismo. José Luis, si te invito a venir a Tudela de Duero a comerme unas chuletullas de Sacramenia y me traes tú la cerveza, pues más jodido, ¿no? Indudablemente él me sacaba su vino para hacerlo. Pero que se puede comer con cerveza, indudable. Claro, esa es una pregunta también que quería lanzar, porque las cartas de vino en los restaurantes son tan amplias, sin embargo tienen una única. Pero yo te voy a dar otra respuesta complementaria de alguna manera. Sí, pero antes de que empieces tú, lo que no es vendible, como decía el de Zalacaín, Custodio, es que tenga que presentar una botella de 33 centilitros. Pero cuando la botella viene en 0,75, le pones el enfriador y yo te garantizo que con qué vino tomarías tú unas alcachofas a la plancha o unos espárragos verdes. ¿Con qué vino? Dime un vino. Siempre Jerez, pero Jerez. es el único. Claro, pero comiendo, indudablemente hay que abrir una botella para dos. No podemos pedir un tinto de la Ribera o un Rioja para cambiar ese tipo de comida. Yo te garantizo, yo te busco la cerveza. Donde en Dinan vamos a ir a comer verduras, en la ciudad de Dinan, en Bélgica, especialidades en todo el tipo de verduras y te lo ponen con cerveza. Y son franceses que tienen unos grandes vinos, pero él te ofrece la cerveza. Vale, ahora le voy a contar a Víctor 3 cositas, rápido. Yo soy bastante resumidor. Una, el Imperio Romano. Nos mantenemos en él. Es decir, el vino es la bebida que distingue, que diferencia, y la cerveza es una bebida bárbara de las fronteras del Imperio Romano, y nosotros estamos dentro del Imperio Romano. Eso sigue siendo así. Son imágenes históricas. Puedo discutirlo. Bueno, pero un segundito, José Luis, déjame un momento. Ahora discutimos. Dos, en nuestra cultura, ya específicamente ahora en España, la cerveza es una bebida social e igualitaria, absolutamente igualitaria, que tiene una cosa muy bonita, que es que si, para bien y para mal, tú vas a un restaurante y te das estrellas Michelin y la cerveza que hay es la misma que en el bareto de la esquina de tu calle. Es decir, es algo que une clases sociales, que la gente no piensa, no quiere pensar. Es democrática. Es democrática, incluso chabacana, pero democrática. Entonces, digamos que eso une el mundo, y muchas veces la gente dice, esto no hay que tocarlo porque es un pegamento social. Es la bebida alcohólica que es el pegamento social de la cultura española. 3, el vino está viviendo en este momento su propio craft. Hace unos meses asistí a una presentación de un libro y ahí había una frase muy bonita, que era la edad de oro en España. Entonces creo que hay un movimiento craft muy bonito, que es la parte vino natural, biodinámicos, pequeños productores, todo esto, que es maravillosa, que es fascinante y que conviene seguir incluso por un cervecero. Entonces creo que pasan esas 3 cosas. Imperio Romano, nuestra cultura propia de, un poco si quieres, de chiquilicuatre, de lo que quieras, pero la cerveza como pegamento social que no se piensa, que se bebe y no se comenta. Y tercero, que el vino tiene un momento fascinante que por desgracia la cerveza no está viviendo, porque hay este craft que te dije yo, un poco una industria de las naipas que está ahogando un poco el movimiento original y su diversidad. La cerveza, por decirlo así, es el estopa de la música, ¿no? Lo que une a España. Por otro lado, sí que la gente rechaza mucho cuando el movimiento craft viene de sibarita, sabiendo con esta, para molestar, bueno, sabiendo un poco esta
En el vino se perdona. En el vino se perdona cuando alguien es un entendido de vinos, sabe mucho de vinos, incluso se busca y se valora. En la cerveza, como seas un poco entendido, enseguida es como ya está el flipado. La cerveza es la que a mí me gusta. Si le pones cultura, estás molestando a gente que considera que la cerveza tiene que ser algo que no se piense, que te libere de tener que ser intelectual o de tener cultura, aunque la tengas, pero que ese momento te descerebra. Incluso gente que conozco que cata vinos muy bien, dice, no, yo cuando voy a cerveza busco lo más básico, lo que hay ahí y no quiero pensar. Ahí lo dejo. Se puede, perdón. Yo creo, tampoco nos tenemos que comparar con el vino, pero yo creo que la gente se plantea más comer con vino porque han hecho el trabajo. Si reflexionamos cuántos restaurantes hay o cervecerías donde puedas comer algo que no sean hamburguesas, pizzas, comida americana o comida mexicana. Es decir, es que hay una cosa, no damos de comer. Si vamos aquí afuera y vemos los food trucks que hay, tenemos que plantear qué tipos de comida queremos ofrecer cuando hacemos gastronomía. Es decir, se puede hacer pues una parrilla argentina, se pueden hacer nosotros, estamos aquí con chucrú casero, con salchichas, con soufflé de carne. Yo creo que el tema con la compra del vino es si nosotros empezamos a ver o empezamos a cocinar, y si vas a un sitio donde hay cervezas, hay ejemplos, por ejemplo, lo hablamos, Dugas, ¿no? Yo no lo sabía, tengo ganas de ir. Dugas ha montado un restaurante y está haciendo un menú de degustación adaptado a sus cervezas. Va cambiando y que además es tremendo. Es muy bueno, claro. Sí. Luego tenemos la Caníbal, que si vas a la Caníbal, en la Caníbal tenéis una tabla de quesos maravillosa que se puede elegir, un cheeseburger, una cava. El brisket también. Sí, pero hablamos de dos caníbales, por ser la misma, pero la fábrica, que es el brisket, y luego el local, que está en Argumosa. El local sí que tiene más vocación gastronómica, el local tiene una carta más ambiciosa, y lo que es la fábrica es un taproom, con lo cual hay platos, pero hay platos, una oferta más reducida, por decirlo así. Pero, por ejemplo, las visitas que se hacen los sábados, en las visitas de los sábados, la cata de cervezas, hacemos visita, cata, y maridamos 4 cervezas nuestras con 4 quesos artesanos españoles. Eso es muy importante, ¿sabes? Se maridan, se comentan los maridajes. Es decir, que ya en una visitita te metemos ya gastronomía y te metemos terruño. Pero eso es, hay pocos ejemplos. Es decir, si no damos de comer y no planteamos que si tenemos una carta de cerveza o hacemos craft, la cocina es mucho más embarrosa. Nosotros tenemos un restaurante y sabemos qué es. Poner aquí un stand, por ejemplo, de cerveza, creo que es un trabajo, pero es fácil. Nosotros venimos con gastronomía. Si te metes en gastronomía, tienes que hacer la reflexión, tienes que buscar los platos, buscar platos tradicionales, pero ver cómo tú puedes, por ejemplo, un goulash con una cerveza negra ahumada, que nosotros, por ejemplo, lo hacemos, porque no podemos meter la cerveza dentro de los platos, porque no se puede hacer un escabeche con un tipo de cerveza. Y en el mundo craft yo veo que realmente, el mundo en general, en sitios donde tú vas a tomar cerveza, realmente luego no hay cosas para acompañar. Es decir, es como el pre o el después, o es para, digamos, para ver el fútbol, o para disertar con los amigos, para hablar de poesía, pero no hemos metido la gastronomía dentro de lo que es la comida. Y de hecho nosotros tenemos el proyecto de Leiner gastronómico, digamos Leiner Bistro, que consiste en hacer un decálogo, que es una base de datos de toda la gastronomía alemana. Es decir, se cogen productos que podemos utilizar, por ejemplo la remolacha, el rábano, los diferentes tipos de patata, los pepinillos, los encurtidos, y cosas que no se pueden utilizar como la fresa, que no están dentro. Hacer ese decálogo, y luego nosotros tenemos nuestra cocina tradicional en Leiner, que son recetas familiares, pasta casera, hacemos codillos, hacemos goulash, las ensaladas, pero hay una vertiente que es Leiner Finura, que consiste en cómo se puede crear un plato sin ir a moderneces, con la trilogía de los países nórdicos, ¿no? Nomad, René Redzepi, que es la última revolución que hubo en gastronomía, y es una revolución muy parecida a lo que es la gastronomía alemana. Es decir, es un país muy sufrido, que no tiene las verduras, la lechuga, la frescura que tenemos aquí, que con temas de fermentos, de cómo se puede aguantar, y sobre todo cómo puedes estructurar un plato. Si tú pones en una definición de un plato arenque, remolacha y pepino, y sacas
con esos 3 ingredientes, un plato limpio, bueno, Fischmüller, eso por ejemplo lo hacen en el estilo, y ese plato va con una Helles, una sin filtrar, una Bock, es sacar recetario de esto, y lo que tenemos planteado nosotros en el Leiner es hacer catas gastronómicas. Son 6 cervezas y 6 platos. Hacer una terrina con gelatinas de cerveza, ver cómo puedes meter mermeladas caseras, hacer mostazas caseras con terrina, meter los pescados, que es una cosa en Alemania no hay tanto, cómo se puede meter guisos de pescados o pescados ahumados caseros, temas cárnicos y estofados. Y creo que es la cuenta pendiente gorda para que nos tomen en serio, porque si damos el ejemplo que se coge una cerveza y se pone un plato bueno, rico, incluso un poco más repensionado, fino, a lo mejor eso lo ve alguien y se plantea, si lo estás acompañando con una cerveza y lo explicas, a lo mejor alguien que tiene un restaurante y tiene una carta de vinos así, dice, oye, pues voy a cogerme una cerveza belga, una cerveza alemana y voy a meterlo. Pero el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Si no damos nosotros el ejemplo, ¿cómo vamos a plantar ahí? ¿Por qué en estos restaurantes no plantean, es decir, no vas a llegar con la cerveza? Es decir, el maridaje creo que lo tenemos que dar nosotros dando de comer. Yo voy a dar una idea, no nos olvidemos de la barra. Que aquí, por lo menos en Madrid, que estamos en Madrid, siempre cuando se ha pedido una caña o un vino en la barra, se ha puesto una tapita. Cuando vas a un taproom craft, te cascan unos panchitos o unas patatas fritas de sobre. Entonces, no perdamos la tapa, que ahí seducimos. Es cultura total, además. Cultura total. Si queremos vender craft, por favor, pongamos tapas dignas. Que la gente se pueda tomar con placer y encima, si maridan un poquito bien con la cerveza, vamos a vender también la cerveza. Y ahí un aplauso para Leiner, un aplauso, por ejemplo, para Fogg, que no lo hemos mencionado, pero Fogg te mete unas tapitas que te mueres. Pincho tortilla, mini perrito caliente, un quesito artesano español bien elegido. Entonces, los que lo hacen bien, hay que decírselo, hay que poner tapa con la cerveza y la tapa debe ser digna, no unos panchitos de sobre. Perfecto, además el Leiner, probé la ensalada de arenque que me dejó alucinado. Ya que estáis hablando de vinos, yo llevo 50 años con el mundo de la cerveza, pero mi abuelo y mi padre, ¿sabes a qué se dedicaban? Ni idea. A la conservación de pellejos de vino en las tabernas de Madrid. Eso sí que es historia. Mi padre ha sido de las últimas personas que ha reparado pellejos a Casa Ciriaco, a Botín, a Casa Paco. Mi abuelo y mi padre, mi abuelo nació en Valdelaguna, al lado de Chinchón. Sí. Y su familia tenían la bodega. Hay 2 bodegas en Valdelaguna. Una de ellas es de la familia de mi abuelo. Indudablemente yo en mi casa, he conocido mi casa en la calle Lope de Hoyos, donde cuando ya los pellejos, porque los mordían las ratas en las bodegas. Pero eso sí que es un mundo que está Bueno, no, ya no existe. sumergido en el tiempo, sí. Entonces, los pellejos, cuando ya no se podían reparar, mi padre hacía botas de vino de arroba, 16 litros, con un tapón grande. Cuando la gente venía a hablar con mi padre y le daba el vino, la gente decía, Luis, es que el vino que hace tu bota no lo hace nadie, era el sabor de la pez, decía mi padre. Ahora le tengo que explicar la pez que trabajo, el sabor que tiene. Eso déjalo para otro día. Y entonces, indudablemente, mi padre ha conocido el vino tinto, el vino blanco y el clarete. Cuando yo vivía en Suiza y venía a España y me pasaba por Borgoña, Bond, y le compraba unas cuantas botellas de vino, Cabernet Sauvignon, no sé qué, y cuando a mi padre ya no le gustaba. Y ahora lo que me he dado cuenta en el vino es que la gente, para que un vino en la Comunidad de Madrid sea elegante, tiene que llevar Syrah. No. Bueno, en gran proporción. Si lleva Merlot, ya es la hostia. Sí, pero tú estás todavía, o sea, yo estoy ya en lo siguiente, en ese craft que te digo, ahora ya si lleva Syrah o Merlot, no mola. Ahora tiene que llevar Malvar y alguna variedad como Tempranillo o Garnacha. El otro día, en este restaurante que he mencionado, en 1911, en aquella carta así de vino no hay cerveza. Me pongo a buscar un vino blanco y veo el vino de Mariano García, un Godello, Sí. ¿qué tal? 60 euros la botella, nada barato. Y de pronto veo una botella de cerámica de cerveza 1911. Mi cuñado la pide, veo al sommelier que empieza a hacer así
y aquí ya a esta altura y no hacía espuma, yo me callo y ya huelo la cerveza. No me gusta esto, la pruebo, no me gusta. Pero es que estaba sin gas, no tenía carbónico. Le pregunto y me dice que es una cerveza que se la fabrica un craft y que ellos solo lo que le hacen en el restaurante es eliminar el gas carbónico. Ya le digo, ¿quién es el especialista? ¿Le puedo yo preguntar cómo lo hace? ¿Cómo elabora? Digo, porque esto me parece una botella de cerveza abierta antes de ayer, dejada y oxidada, totalmente oxidada. Y me dicen, bueno, es que es una cerveza nuestra muy especial. Pues digo, lo siento, no la voy a beber. Cuando ya pagamos la nota, nada barato, más de 250 euros por persona, porque el menú cuesta 180 euros sin bebida, indudablemente me quedo sorprendido y se acerca el sommelier y me dice, ¿quiere usted que le traiga otra cerveza con gas? Y digo, me sorprende, porque lo hacéis aquí, le quitáis el gas aquí a la cerveza. No os entiendo. ¿Quién se la hace? ¿Te puedes asegurar? ¿Quién? No me dijo el nombre, porque ahora sois tantos que ya... Vamos a ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Entonces, para despedir, me gustaría, desde ahí, en esta dirección, que me dijerais, para vosotros, lo que es un maridaje perfecto. Me dijerais, una cerveza de estilo clásico, por favor, vamos a ir a los estilos tradicionales, y con qué lo acompañaríais. Y no me vale ni pollo a la cerveza, ni me valen estas cosas un poco más típicas. Vamos a algo que os haya volado la cabeza, que digáis, yo creo que esto es lo que se tendrá que poner de tapa con esta cerveza. Vamos a empezar por ahí. A Luis le tengo que felicitar porque es el primero que ha dicho de hacer maridajes con quesos y cervezas. ¿Conoces a José Luis Martín? Claro, hombre, por supuesto. Pues con José Luis Martín yo tuve un negocio que cerramos, porque era el cheese beer, quiere decir quesos y cerveza. Hicimos unos estuches de madera con 2 botellas de 0,75 y 800 gramos de queso. Con la cerveza salía barata, pero cuando ya hicimos durante un año aquellos estuches que los mandábamos nosotros al domicilio, que nuestros mejores clientes eran restaurantes, que lo tenían como postre o como final de la comida, cuando intentamos meter vino, que el vino es mucho más caro, aquello fracasó. Vamos a empezar por ti. ¿Qué cerveza tradicional beberías y con qué, si alguien que no supiera nada de esto y diga, venga, voy a redescubrir estos estilos? Voy a prolongarlo un poquito, pero me pongo un craft madrileño y creo en la barra. Entonces, hay una cosa que aquí, nuestras cervezas tradicionales en Madrid han sido lagers históricamente, y entonces nuestra barra, sin que nos demos cuenta, se ha aclimatado. Entonces la barra es una fuente de maridajes preciosa. A mí muchas veces, como profesional dual, cuando me preguntan por un maridaje perfecto, mi maridaje perfecto, piensan que voy a poner un vino carísimo de Borgoña y algún plato exótico. Y yo les digo, lo que me parece más bonito en el mundo del maridaje es una preciosa lager con tortilla de patatas, con la mejor tortilla de patatas. Creo que eso va al cielo. Sin duda, vamos. Mira, yo presumo de tener en mi casa una gran cocinera. Mi negocio en Segovia era un hotel de carretera, en la carretera Madrid-Valladolid. Mi señora cocinaba para 100 camioneros todos los días. Y tú sabes el dicho, cuando vas por la carretera y ves muchos camiones, dices, para, que ahí se come bien. Isabel, mi señora, lleva haciendo cerveza en Cardenal, o sea, haciendo tortilla de patata 40 años. Y yo tengo clientes antiguos que cuando la ven la dicen, si yo no voy a ver a tu sobrino por beber cerveza, voy porque sé que el viernes y el sábado hay tortilla. Son clientes. Indudablemente yo comparto con Luis el tema de la tapa, es fundamental. Pero yo recuerdo, en principio de los años 80, cuando yo monto Oldenburg, que Ardosa, fíjate que la cocina que tiene Ángel, presume, si quieres comer unas buenas alcachofas y tal, vete a ver tortilla de patata, su madre la borda. Todos estos grandes cervecerías nos pusimos de acuerdo en no dar aperitivos. ¿Por qué? Porque había que subir los precios. O sea, había que el precio
ya era la diferencia bastante grande con una cerveza nacional, con lo cual decíamos, oye, hay que la gente, el pincho que lo pida. Bueno, ahora que la industrial ya vale como la nuestra prácticamente, El decimos, ya pincho que podemos. lo pida. Y entonces la gente tomaba la cerveza y luego le preguntaba, ¿hay callos? Mi mujer hace posiblemente, si alguna vez tienes ocasión, los mejores callos de Madrid. La casquería lo borda. Entonces, indudablemente, a Isabel en Oldenburg se la reconoce, y yo digo que Oldenburg es la columna así de grande que ha sostenido Oldenburg. Porque tú podías charlar con la gente, todo lo que quieras, pero la gente entonces no había este marketing que hay ahora para llevar a la gente a tu casa. La gente lo llevaba al boca a boca, que a la gente le hubiera gustado como tú sirves la cerveza. Otro problema que yo he tenido es que en mi casa, como la cerveza la pago yo, la cerveza no se tira. Yo de los 20 litros procuro sacar 19 o 18, si tuviera que ser. Pero eso que la cerveza de borde y todo eso, Hay que dar valor a la cerveza. exacto. Eso es que es el mejor sitio donde tiran la cerveza. Claro, a mí cuando ¿Me se dice lo permites de- que te ponga un barreño ahí abajo, desde la bandeja? Y luego vengo a las 8 de la tarde a ver cuántos litros hay en el cubo. A mí cuando me dicen lo del tiraje, digo, la cerveza no se tira. No, claro. La cerveza se Si la sirve. tiras es que no la valoras. Claro. Yo siempre digo el contrario. Yo digo, la cerveza se tira cuando no la pagas. Ahora, si la pagaras tú, ya verás cómo no la tirabas. José Luis, dime qué plato y qué cerveza elegirías si le tuvieras que recomendar a alguien desde cero que... Yo he mencionado antes las alcachofas con cerveza, pero yo hay un plato para mí típico, es el queso. Mira, yo estoy viviendo Chimay. El monje, al final de la visita, si visitas Chimay, te pasan por la tienda. Es como en el aeropuerto, ¿no? Cuando vas a embarcar, pasas por todas las tiendas a ver si compras algo. En la abadía de Chimay, visitas la abadía y luego, al pasar por la tienda, tienes la venta, cervezas, quesos. Ellos elaboran ahora 5 cervezas en Chimay con 5 etiquetas distintas: blanca, roja, azul, verde y dorada. Y hacen 4 o 5 tipos de queso. Yo he presenciado llegar un señor, coger una cerveza azul y un queso con la etiqueta blanca. Y entonces el monje te suele preguntar, ¿va a tomar usted el queso con esta cerveza? No. Coja usted una cerveza blanca, que es la que va perfecto, va a maridar perfectamente con su queso. Entonces, que decida el monje, podríamos decir. No, ellos lo hacen así para que tú ya, es un tema de educación, te educan y sabes, ese mira, está de azul. Oiga, ¿por qué esos colores? Elija usted el queso y la cerveza. Y luego hay un plato que son la, ¿cómo se llama? El rabo de toro. El rabo de toro, estando estando en La Trapa, en Holanda, nos pusieron un estofado flamenco. Tanto gustó que tuvo que pedir pan porque la gente hacía barquitos en la salsa. Y de pronto mi señora se levanta, va a ver al monje y le pregunta, ¿podría tener información de cómo elaboran ustedes el estofado? Sí, claro. Vino y nos dijo, con una cuádruple, trapa cuádruple, maceramos la carne del rabo, pum, 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 y luego lo hacemos solo con cerveza. Cuando en Córdoba, por ejemplo, el rabo de toro en el Caballo Rojo, Se hace con vino de Con vino tinto. Vino de Montilla. para mí es ideal. A ver, yo, como os he explicado lo de Leiner Finura y que creo que tenemos que dar de comer, acabo de crear un plato. Tengo una cerveza, sobre una cerveza obviamente. Yo tengo una cerveza Bayer pinchada ahora mismo, que es una Kreuzen Helles, ¿vale? Las Kreuzen son las cervezas que cuando fermentan, que se le coge las Kreuzen, ¿no? Que son las levaduras y se echa una cerveza más joven. Y es una Helles sin filtrar, maravillosa, muy fresca, ahora también como llega el calor. Entonces tenemos que guisar o tenemos que plantear sacar un plato. El arenque, nosotros tenemos el arenque preparado y tenemos también la ensalada de arenque, pero Leiner Finura consiste en que cómo se puede sacar un plato un poco más fino para que pueda ser gastronómico, que eso lo pueda ver alguien que tenga un restaurante y decir, pues mira, voy a hacer yo mis platos y lo puedo juntar con una cerveza. El lomo de arenque Bismarck, unas patatas ricas cocidas cuando están al punto, salteaditas con un poco de perejil y cebollino y tienes el punto, digamos, calentito. Quark crema agria, batido, también con hierbas, que eso se llama Frühlingskvark, se le echa anelo, se le puede echar estragón
y tienes ya una cremita. Lo que hacemos nosotros es que le rayamos un poco de limón, no lima, el alemán no puede utilizar lima, que es lo que te decía el catálogo, con limón, un poco de jugo y con aceite. Un aceite, tampoco podemos utilizar el aceite de oliva, se pueden utilizar un aceite de pepitas de uva, cositas de estas. Batidito se pone al lado de las patatas y luego el lomo de arenque sin tocarlo, lomo de arenque que es Bismarck, se pone por encima y luego podemos hacer una cosa que me encanta, es la remolacha, no la que conocemos del día que viene envasada al vacío, sino la remolacha se puede comprar, te pones luego guantes, se pela y luego la encurtes, ¿vale? Un encurtido agridulce, incluso a ese encurtido se le puede echar también una parte de cerveza, la cerveza se puede meter también en encurtidos. Y poner esos tres componentes. Tenemos el arenque frío bien fresco, el requesón, la parte un poco calentita, jugar con temperaturas y luego al lado una remolacha jugosa. Diferentes tipos de elaboración de cervezas de estilos tradicionales. Nada, solo nos queda brindar para despedir. Así que muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir, por hablar, por compartir vuestro conocimiento. Ese interés por la cerveza. Y ahora, desde ahora, por estilos que no había tocado hasta ahora, que eran como menores para mí, mentira. Acércate luego si quieres al stand. Bueno, Sí, le voy a acercar a todos, voy a estar aquí todo el día. Se acerca que aquí pruebas la Desde TD. Eso es, desde el Birmath, ya la he probado, de hecho. La TD justo ya la he probado, pero desde el Birmath 2025, Prost. Y que tengáis muy buena mañana y buena tarde. Gracias.